Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas a este nuevo video en el cual voy a estarte mostrando cómo podemos mandar señal desde cualquier punto remoto del país o del mundo siempre y cuando tengamos conexión a internet. Esta forma de hacerlo es muy sencilla. Hay dos formas tal vez de poder mandar señal por SRT a cualquier otro punto utilizando ya sea una VPN o abriendo puertos en nuestro router, pero esta opción de abrir puerto es una de las que más complejidad presenta a muchos usuarios, porque en ocasiones hay que llamar a los proveedores de internet para poder pedirle ayuda o asesoría para cómo hacer ese proceso de abrir puertos. Con una VPN como esta que vamos a ver ahora no hay necesidad de tanto, es unos cuantos pasos y ya vamos a tener acceso de una manera rápida para poder mandar señal. Y algo muy importante también es que utilizando esta VPN podemos mandarle señal a muchas personas, es decir, nuestra señal que estemos mandando desde el teléfono o de una computadora la puede recibir varias personas. Entonces es una opción que puede estar mucho mejor que la de abrir puertos en nuestro router. Vamos a ver todos los detalles en este video y si tienes alguna duda ya puedes irme escribiendo en los comentarios para responderte y solventar cualquier duda que tengas sobre este proceso. Lo primero que haremos es ir a este sitio web y descargar el software Zero Tier One. Tenemos versión para diferentes sistemas operativos, en mi caso tengo Windows. Al dar clic sobre el icono de Windows, automáticamente comienza la descarga. Una vez descargado, lo instalas como cualquier otro programa. El siguiente paso es crearte una cuenta desde este apartado. Acá rellenas todos estos espacios y te registras. En este otro apartado del login ya puedes entrar con tu correo y tu contraseña cuantas veces quieras. Una vez que estás dentro del panel de tu cuenta te aparecerá toda esta parte vacía. Actualmente yo tengo una red virtual ya creada, por eso me aparece por acá. Y me detengo un poco para contarte que Zero Tier One lo que hace es unir varios equipos a través de una red virtual, tal cual como si estuviésemos conectados todos en una misma oficina. Y todos esos equipos van a estar bajo el mando de una misma IP, por lo que puedes compartir archivos de una máquina a otra, entre otras cosas que puedes realizar. Cada red virtual que creamos nos permite vincular hasta 50 equipos de forma gratuita. Si queremos unir más computadoras, entonces tendríamos que pagar una membresía que nos permite esa facilidad de tener más equipos conectados a una red. En este apartado podemos ver que a esta red que tengo creada solo tengo conectado 4 equipos, 2 PC de escritorio, una laptop y un teléfono móvil con los que trabajamos en algunas eventualidades y que nos ha dado resultados muy buenos. Pasemos a lo nuestro, que es crear una red. Damos clic en este botón naranja y nos aparece este otro espacio donde tenemos que asignar un nombre a esa red virtual. La llamaremos Demo Remoto. En la descripción también podemos agregar algo, aunque no es obligatorio. Y acá abajo te recomiendo que uses el control de acceso en privado. En esta parte de arriba tenemos este código que será nuestra ID, con el que uniremos todos los equipos que vamos a tener en esta red, ya sea teléfonos o computadoras. De una vez lo voy a copiar y bajamos a este apartado donde tenemos varias IP que la plataforma nos brinda por default para que elijamos una y con esa IP estaríamos reuniendo todos los equipos. Sin embargo, también nos brinda la opción para que nosotros podamos personalizar una IP. Pero nos iremos por una de las que la plataforma ya nos brinda. Elegiré esta, la 192, 168, 192. Después de eso necesitamos abrir el software que instalamos, que es Zero Tier One. Lo abrimos y se nos ubica en esta esquina. Damos clic derecho sobre el icono y abrimos Join Network. Aquí pegaremos la ID que anteriormente habíamos copiado. Seleccionamos todas estas opciones y damos clic en Join. En unos segundos nos aparecerá este cuadro azul donde tenemos que permitir esa red que acabamos de configurar. Ahora tenemos que actualizar la página y desplegamos hacia abajo y acá tenemos nuestro primer dispositivo detectado, que es la laptop que acabo de agregar. Para que trabajemos ordenado le asignaremos un nombre, la llamaré PC Master, que será donde recibiré la señal del teléfono. Y ahora tenemos que activar esta opción para que esta laptop ya quede vinculada a esta red. Si no hacemos esto, nuestro equipo estará detectado pero aún no tendrá permiso para estar dentro de esa red.
Ahora, si regreso al inicio del panel de esta plataforma, ya tengo dos redes, la de mi trabajo y esta que acabo de crear. Pasemos al siguiente paso. Para unir nuestro teléfono a esa red virtual, tenemos que instalar la aplicación Zero Tier One. Una vez instalada, la abrimos y vamos a agregar la ID de nuestra red. Abrimos en este icono de más y acá escribiremos la ID de la red. Activamos esta opción y activamos en Add Network. Regresamos al inicio y activamos esa red. Ahora iremos a la página, actualizamos y nos vamos hacia abajo para ver si nuestro teléfono ya ha sido detectado. Y como ves, ya tengo otro dispositivo acá que está solicitando ser unido a la red. Le asignaré un nombre y activaré esa opción. Ahora vamos a la aplicación en nuestro móvil y te sugiero que desactives y actives para que se realice la sincronización de manera más rápida. Ahora ya tenemos la conexión con éxito. Acá nos aparece el nombre de la red y si abrimos la red nos aparece el estatus en OK y eso significa que ya estamos dentro de esa red. También podemos ir a verificar en el software y para que todo esto esté correcto acá tiene que estar en OK el estatus. El tercer paso sería instalar la aplicación Larix Broadcaster en nuestro teléfono para realizar la transmisión. Recordemos que lo que acabamos de hacer apenas es unir los dos equipos a una red virtual. Entonces con Larix instalado la abrimos y acá puedes configurar todo a tu gusto en cuanto a la calidad de video. Si quieres 1080, 720, puedes modificar los fotogramas por segundo, poner un logo, entre otras cosas. Te sugiero que explores bien esta aplicación para que le saques un máximo provecho. Lo que ahora nos interesa es ir a configuración. En Connection vamos a añadir la IP de la PC Master que tenemos en la red, así que agregamos una nueva conexión, le asignamos un nombre y en la URL escribiremos el protocolo SRT más la IP de la PC Master. Y acá es la pregunta, ¿cómo conseguimos esa IP? Bueno, vamos a la página en nuestra cuenta de Zero Tier One y acá tenemos la IP de la PC que va a recibir la señal. También en el software instalado podemos verificar que es la misma IP. Entonces escribimos lo siguiente: SRT 2.2/192.168.192.88 que es la IP de mi laptop que recibirá la señal, más y el puerto que podemos elegir puede ser cualquiera. Te recomiendo entre 10.000 y 30.000. Haremos este ejemplo con el puerto 15.000. En modo mantenemos audio y video. En modo de envío SRT activamos la opción de caller. La latencia la dejamos a nuestro gusto, teniendo en cuenta que 1000 milisegundos equivale a un segundo. Pero ojo que si tienes una señal de datos muy baja, entonces no es recomendable usar una latencia baja, ya que tendrás problemas serios. Más adelante te hago una demostración de esto que menciono. Y tú dirás, pero ¿cómo me doy cuenta si tengo una señal de datos baja? Simple, vas a Speedtest y haces un testeo de velocidad de datos y dependiendo de estos resultados es que dependerá la estabilidad de tu transmisión. Para este primer ejemplo pondré una latencia de 400 milisegundos que equivale poquito menos de medio segundo. En este momento me encuentro bajo el techo de la casa y acá la cobertura de Claro es pésima, pero haremos la prueba para que veas. Bueno, con esos parámetros ya podemos guardar por acá y activamos esta opción, regresamos al inicio y mientras tanto haré el cambio de mi conexión Wi-Fi a datos móviles. Cuando los datos móviles estén activados, entonces solo activamos la transmisión desde este botón. Y el paso número 4, una vez que ya tenemos nuestro móvil transmitiendo desde Larix, vamos a vMix, añadir entrada, Stream SRT y seleccionamos la opción de SRT Listener, que es quien recibe la señal. En el ID de transmisión escribiremos la IP que está recibiendo, que es la PC Master 192.168.192.88 y en el puerto recordemos que en Larix le asignamos el 15.000. Y en la latencia, acá este valor puede variar también dependiendo del internet que tengamos en este ordenador. Damos OK y esperamos la señal un momento. Y ya la tenemos. Ahora te muestro lo que te comentaba anteriormente, el problema de tener una baja latencia. Cuando tenemos una velocidad de datos mala, esto que ves es señal rota por la baja velocidad de datos que hay.
Acá dentro de mi sala realicé este test y estos fueron los resultados. Desastroso. Por eso es que esta señal está tan mala e inestable. En un caso como ese, lo más recomendable sería transmitir por lo menos con 10 segundos de latencia, o sea 10.000 milisegundos, para que aseguremos una transmisión más estable. Realicé pruebas a 2000 milisegundos y seguía teniendo problemas. Luego hice esta otra prueba desde el patio de la casa. Acá el test de velocidad me daba datos mucho más agradables. Con eso es más que suficiente para mandar una señal a 1080 y con 400 milisegundos de latencia. Acá se puede ver donde movemos el objeto y la señal se mantiene súper estable y con calidad muy buena. Con esto llegamos al final de este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo, pero antes de irme, nada más recordarte que al inicio mencionaba que estas dos alternativas son una de las más utilizadas para mandar señal SRT, que es utilizando la VPN que acabamos de conocer, o también abriendo puertos en nuestro router, que es una de las alternativas menos utilizada cuando iniciamos en este mundo del streaming, porque se complica un poco estar abriendo puertos. Bueno, de eso ya hice mención al inicio, pero también existen otras alternativas, por ejemplo como SRT Mini Server, que es un software que nos permite recepcionar señales SRT, a diferencia que este software es de pago. Pero es un programa muy bueno porque nos permite conectar muchos teléfonos o muchas otras computadoras simultáneamente, recibirlas en una computadora que tenga instalado ese programa, o sea, como un server central en nuestra oficina o en nuestro estudio, y desde esa computadora podemos mandar todas esas señales SRT por NDI, ya sea a vMix, a OBS, a un TriCaster, a cualquier otro programa que estemos utilizando en nuestra producción y que sea compatible con NDI. También tienes la posibilidad de poder sacar ese video por una tarjeta con salida SDI y mandarla directamente a un switcher. Son alternativas que existen y tú puedes irlas probando. Este software SRT Mini Server te brindan una versión de prueba como de 22 días creo. Y si se ajusta a tus necesidades o es lo que tu empresa está buscando, pues pueden proceder a realizar el pago, ya que es un programa bastante bueno. Ahora sí, me despido y que la pases muy bien. Espero que hayas quedado con esta información, que haya sido de utilidad. Y si tienes alguna duda, puedes escribirme en los comentarios. Te espero en el siguiente video, donde seguiremos compartiendo más contenido de relevancia.